Hola chiquitos, ¿cómo están el día de hoy? Volvemos a otro capítulo de Prometo Quedarme de Ivonne la Crespa. Ya llevamos varios capítulos y eso nos hace sentir meramente feliz. El día de hoy quiero hablar de algo relacionado a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hicimos una carta sobre el fracaso, a nosotros que nos da miedo el fracaso, pero hoy quiero hablar acerca de cómo se siente el fracaso, de qué pasó conmigo después del fracaso, porque sí, yo fracasé y espero que este capítulo pueda hacerte entender que hacer si estás a punto de cerrar algo, de acabar algo o si le tienes miedo a eso. Porque aquí tu amiga de confianza pasó por todos los eventos de fracaso el año pasado. El año pasado literalmente tuve que cerrar mi negocio por quebrar, porque no había ya, financieramente no era viable. Después enfermé un montón, duré un mes hospitalizada, me tuvieron que hacer un montón de tratamientos químicos, farmacéuticos, médicos y tuve que dejar mi casa para devolverme a vivir a la casa de mi mamá en la sala porque no había habitaciones disponibles. Y sí, aquí estoy. Así que espero que este capítulo pueda hacerte entender un poco hacia dónde vamos, cómo nos sentimos, qué vamos a hacer o qué hay después de aquello. Desde mi perspectiva, ¿no? Porque también puede ser que muchas personas puedan sentirlo diferente y puedan conocerlo diferente. El año pasado cierro un negocio que para mí fue una de las cosas más maravillosas que pude haber hecho. Era mi primer negocio, con todas las cosas imposibles de hacer. Yo abrí mi negocio, que muchos bancos me dijeron que no me daban el crédito, a la final resultaron dándome el crédito. Encontré unos socios, digamos, que daban solamente dinero porque digamos que ellos no metían mano ni en la elaboración, ni tampoco en la atención, ni absolutamente nada. Consigo estos socios, también de alguna manera, miren, yo no tenía el presupuesto más alto del mundo. Yo dije, con 30 millones puedo montar el negocio. Así que esos 30 millones implicaban un poco hacerlo casi todo yo, ¿no? Así que con ayuda de mis mejores amigas, de conocidos, de extraños también, porque uno en el camino se encuentra muchos extraños, empiezo a armar mi local. Desde cero, lo pinté, le hice el merequetengue, lo llevé, lo puse, lo adorné como yo quería y claramente en las condiciones que yo podía, porque si ustedes me preguntan, yo hubiera montado ese negocio con todos los juguetes, pero claramente montarlo con todos los juguetes era endeudarse con 100 millones de pesos y pues tampoco, hasta allá tampoco iba a llegar, pero quería empezar por algo, ¿no? Así que monto mi negocio muy confiada. Yo con mi marca ya llevo 7 años y yo ya llevaba vendiendo cerveza más o menos unos 3 años hacia domicilio. Entonces pues dije, no, pues ahí tengo mi público, nada, monto mi local. Hice un montón y un sinfín de cosas. Yo creo que si en algún momento ustedes pueden revisar mis redes sociales, tengo un montón de historias detrás de mi cervecería, donde implicó ser fuerte, ¿no? Donde implicó primero atender un negocio nocturno, porque yo había sido mesera en un negocio nocturno, pero nunca lo había atendido. Entonces, atender el negocio, poder estar pendiente como si te van a robar, si no te van a robar, qué hacer con un cliente que de pronto no está buena onda, si llamar a la policía, si la gente que te colabora, porque yo empecé como contratando meseros, sobre todo los viernes y sábados, porque me quedaba hasta las 3 de la mañana y nuevamente yo no entendía que era un negocio nocturno, así que por compañía también prefería hacerlo. Pero cómo poderlo capacitar, hacia dónde llevarlo, cómo protegerlo también de los clientes, no, era toda una odisea. Yo aprendí primeras veces en ese local, en muchas situaciones. También por ahorrar dormía en ese local los viernes y sábados porque no podía pagar un carro porque vivía totalmente lejos. Eso también a veces me afectaba emocionalmente. Dejé también de comer, de tener rutinas, de hacer ejercicio, porque claramente cuando uno tiene un negocio de uno mismo, uno es el de marketing, el de contabilidad, el proveedor, el que atiende, el que trapea, o sea, absolutamente todo. Entonces claramente mi vida empezó a cambiar
un montón de cosas, pero yo estaba tan feliz con mi local que, mijitos, a mí no me importaba. Claramente después de un tiempo la salud empezó a decirme, oye, aquí estoy, y empecé a tener, yo nunca había tenido una infección en los pulmones y empecé a tener una infección en los pulmones. Oigan, y uno también de emprendedor dice, no, yo tengo que sacar adelante mi negocio, un día sin ventas pues claramente a uno no le sirve. Y yo iba y atendía enferma. Me acuerdo que cuando me dio esa infección yo tenía una tos horrible, horrible, es horrible. Y aún así yo me fui ese día dizque a atender, yo creo que tenía hasta fiebre, oigan, y iba para allá cuando de repente de tanta tos me oriné en los pantalones. Y yo dije, Dios mío, no puedo, o sea, no puedo. El bar resultó cerrado como 3 días porque de verdad fue algo muy totalmente grave. Y oigan, yo nunca pagué seguridad social mientras tenía mi emprendimiento y uno nunca debe jugar con la suerte. Porque mientras yo fui empleada, casi nunca iba al médico y dije, entonces, ¿para qué? Pues ¿para qué? Porque uno nunca sabe los eventos canónicos de la vida. Sin embargo, nada, yo me sentía muy orgullosa con mi negocio, así que pues seguía dándole. Miren, a veces uno como que hace un choque y como que pone una pared en cuanto a uno cómo se está sintiendo emocionalmente, cómo se está sintiendo de salud, y uno sigue adelante con su negocio. Pero uno sabe realmente en su corazoncito cuando algún negocio no está dando. Miren, yo me volví viral el año pasado, como en eso de abril más o menos. Logramos salir un montón de deudas, pero claramente, miren, el sector, por todas las construcciones, seamos honestos, a veces las construcciones, a veces el sector, a veces la lejanía nos afecta un montón y lamentablemente volvimos a estar en la misma situación. Yo, en medio de engañarme a mí misma, lo que empecé a hacer fue literalmente como cambiar el local. Cambiar el local, lo pinté. Yo tenía muchas pinturas de la primera vez, como de lo que habíamos abierto. Pinté el local, o sea, dije voy a vender café, pero yo para ese entonces estaba como, Dios mío, no tengo ni para una cafetera y yo ya me estoy reventando, y eso que ahora a las 5 de la tarde, imagínate abrir desde las 7 de la mañana y yo darle el turno más de 14 horas. Dije, mi salud no me va a dar. Así que tomo la iniciativa de cerrar. Oigan, para cerrar tuve que pasar muchas situaciones de enfermedad que para mí no estaban bien, pero dije, creo que esto es un indicador para decir basta. Uno siente en ese momento, antes de tomar esta decisión, que uno es un fracasado total, que uno no sabe hacer las cosas, que uno qué carajo hizo con su vida, que uno tomó malas decisiones, porque seamos honestos, uno también cuando abre un negocio y aprende las cosas de primera vez, también claramente puede fallar en muchas situaciones, en toma de decisiones, en toma de precios, también a veces que uno se deja mangonear un montón por todo, o sea, como que a la final uno resulta tomando muy malas decisiones. Resultó entregando el local, y pues nada, yo en ese momento tenía un comprador. El comprador no pudo comprar porque el señor del negocio, del local, le pedía como 3 depósitos y eran como 10 millones de pesos, y pues el chico me iba a comprar todo en 14 millones. Así que dijo como, mamita, pues yo no voy a dejar frenados 10 millones y mucho menos empezando. Tenía mucha lógica, así que nada, yo envío toda una bodega, y en ese momento empiezo a entender que realmente todas estas decisiones de cerrar estaban en mi puerta. Miren, ese día yo llegué a la casa a llorar. Yo vivía sola, así que yo llego a la casa a llorar un montón, pero un montón es un montón. Se los juro que yo nunca había sentido tanta tristeza por dentro, porque sentía que más allá de cerrar algo físicamente y monetariamente, porque en ese momento ya estaba hundida monetariamente, yo no tenía como comprarme ni siquiera una libra de arroz. Era más esa decepción de, carajo, era mi marca, era mi local,
me decepcioné a mí, decepcioné a los pocos clientes que ya tenía, que creían en mí, aunque muchos, para cuando yo cerré, muchos fueron a la cervecería a decirme que me entendían, que me admiraban un montón, pero uno siempre suele colocarse pensamientos horribles en su cabeza y siempre pensar lo peor, ¿no? En ese momento me dio una migraña horrible, vomité un montón, o sea, todo muy mal. O sea, la sensación fue súper incómoda y ¿saben qué es lo peor? Que la sensación resultó siendo incómoda por muchos meses, porque por muchos meses yo no pude soltar el local, porque ya era vender las cosas, era pagar las deudas que teníamos, los proveedores, o sea, era un montón de cosas que hacía que yo no soltara del todo esto. Y desafortunadamente uno también empieza a coger un poco de rabia, desilusión y tristeza frente a esta decisión. Entonces también frente a ese negocio uno empieza a ver solo estas emociones y uno no recuerda como las cosas hermosas vividas, ¿saben? Y yo en ese momento me decía a mí misma como ya soy un fracaso, ya no sirvo para emprender, yo ya de verdad como que la caí un montón. No sirven mis ideas, no sirvo yo como persona, no sirve mi marca. Oigan, me daba muy duro, o sea, de verdad que era increíble. Para ese entonces yo empiezo como a escuchar podcasts y me doy cuenta que mucha gente también quiebra, que mucha gente también hace emprendimientos y que mucha gente se endeuda con mucho más dinero del que yo me había endeudado. Y empiezo a decir, Dios mío, yo voy a salir de esta. Me consigo un trabajo que me pagaba el mínimo y pues a mí no me alcanzaba para todo, pero dije, bueno, puedo pagar esto así, me puedo ir caminando, puedo volver caminando. El trabajo quedaba en la 100, yo vivía en la 55, pero oigan, yo me iba a poner la 10. Desafortunadamente me enfermo, así de la nada me enfermo y resulta en el hospital. Oigan, y yo cuando fui al hospital, se los juro, que yo pensé que me iban a echar como algo de una noche y me iban a decir chao para la casa, porque yo nunca había estado hospitalizada de grande. Entonces para mí, cuando yo fui, dije, me aplican una droga y chao microbio, ¿no? Pero pues no fue así. Resulté un mes hospitalizada, claramente yo no sabía qué hacer. Afortunadamente pues la EPS te paga un porcentaje como de la hospitalización, pero tú empiezas a decir como, Dios mío, ¿ahora qué hago? Estoy aquí encerrada, tengo una deuda, tengo una bodega que vender, porque mucha gente me decía, oye, quiero ir a ver la mesa. Pues como yo no poder ver la mesa si yo estaba hospitalizada. Oigan, era muy frustrante para mí. Sin embargo, lo más frustrante de todo esto fue cuando yo salí del hospital. Porque resulta y sucede que cuando salí del hospital claramente tenía que tomar decisiones. Yo ya no tenía, o sea, como una estabilidad muy buena, económicamente hablando. Yo necesitaba estar con alguien porque digamos que la enfermedad me permitió que yo tuviera que estar con mi mamá o con mi papá o con alguien, porque yo no podía estar sola. Oiga, si me dan un patatús yo sola, yo vivía en un quinto piso sola, eso no podía pasar. Digamos que por recomendación de los médicos me decían, mamita, tienes que estar con alguien. Y yo así como así que estar con alguien. Yo ya tenía mi independencia, mi apartamento. Oigan, mi apartamento no era como la cosa más soñada del mundo, porque a veces uno no empieza como en el sitio donde quiere, con las características que quiere, pero un apartamento arrendado que me gustaba, ¿saben? Y que era como mi primera casita. Había colocado un montón de plantas, había pintado mis propios cuadros. Mi ideal era eso, de como que uno empieza a proyectarse que quiero esta sábana, quiero este cubrelecho, quiero esta mini sala. Yo ya había logrado hacer toda la parte de la cocina, porque a mí me encanta cocinar, entonces ya había logrado tener como mis cosas de cocina y estaba muy feliz por ello. Así que tomar esa decisión de decir, tengo que dejar mi casa. Voy, empaco. Oigan, también fue una sensación de, Dios mío, me estoy devolviendo a la casa de mi mamá. Tengo 29 años y nuevamente viviré con mi mamá. Oigan, para mí eso era un fracaso total, porque ya había salido de la casa, porque ya había logrado construir algo, porque sentía que volver atrás era volver a decirme a mí misma que no había podido, ¿saben? Empaco todo en unas cajas, me vuelvo acá y fue un proceso de empezar a aceptar que tenía que ser por un momento un fracaso frente al tema laboral.
¿Por qué? Porque yo estaba tan enferma que, oigan, yo no podía conseguir trabajo, yo no podía como de alguna manera estar de arriba para abajo. Las quimioterapias me volvían un asco, me la mantenía vomitando esos días, la cantidad de vueltas médicas que yo no sabía hacer. Oigan, ahorita si ustedes me preguntan, sé hacer un montón de vueltas médicas, pero para ese entonces yo no sabía hacer absolutamente nada. Entonces lo que tú te gastabas una hora, que es habitualmente lo que ahora me gasto, antes me gastaba 2 días o 5 horas, era horrible. Y por mucho tiempo tuve que estar quieta, por mucho tiempo estuve quieta en el tema laboral porque necesitaba enfocarme en otras cosas. Oigan, no tenía como comerme un dulce, cada vez que me comía como un dulce me sentía como en arrepentimiento porque había cogido cosas de la plata que necesitaba para ese entonces, sobre todo para pagar mi salud. Yo saco las cesantías, hago como divisiones de lo que necesito de lo uno y de lo otro, pero era muy frustrante porque era como que todo lo que me ingresaba era como para sostenerme, como para poder comprar mis alimentos, porque tenía que cuidarme muchísimo en la alimentación y era muy frustrante no poder primero generar plata, tampoco recibir plata, y que el poco dinero que a ti te ingresara tenías que repartirlo también como para saber hacia dónde ir y cómo poder obedecer en todo. Los bancos me llamaban un montón y yo la verdad simplemente los ignoraba. Yo no contestaba. Cada vez que me decían es que te estamos llamando del banco, yo colgaba porque cometí un error, y esto les voy a decir: a veces los créditos, a veces las tarjetas de crédito tienen seguros, así que ustedes pueden también leer los seguros. Para ese entonces resultó enterándome que hay seguros pues por temas médicos, y pues yo tenía como el historial de médico y demás, pero para ese duré muchos meses sin entenderlo, ¿no? Entonces recibía muchas llamadas. Oigan, una vez hubo un señor, un asesor tan descarado que me decía: es que me parece el descaro de su vida que no me pague. Y yo ya le había explicado que estaba en un procedimiento médico. Y yo, la verdad me sentí muy atacada porque sentía que no podía hacer absolutamente nada. Hagan de cuenta como me pasó una vez, troté 2 cuadras y me ahogué un montón. Así me sentía con esa situación, de que yo quería salir adelante, pero la vida no me lo permitía, mi salud no me lo permitía, y me sentía muy culpable porque sentía que muchas veces el bar me dijo: ciérrame, y yo seguía, enferma y todo, seguía, hasta que el cuerpo me dijo no, porque yo a veces siento que el cuerpo también te habla de las situaciones que te está estorbando, que la migraña, que el dolor que tú te vas al médico y oigan, que nunca descubren de dónde es. A veces también es parte de que te está diciendo que no es a ella. Y después de todas esas sensaciones, un día de la nada, se los juro, me levanté sin sentir tristeza y sin sentir fracaso. ¿Cómo pasó? No lo sé. Si les ha pasado a veces con la tusa, que ustedes a veces adoran tanto a una persona y les duele tanto, y de un momento a otro, simplemente sin motivo y sin razón, lo sueltas. Y no hice un montón de ejercicios, porque al igual que la tusa, a veces uno hace un montón de ejercicios de quema la carta, no sé qué, y simplemente el sentimiento un día se va, un día simplemente deja de estar y empiezas a entender que también hay un nuevo amor. Así me pasó. Un día me levanté y dije: basta, va a existir algo después de ello. También obviamente estaba en terapia, pero a pesar de que ellos me daban las herramientas y eso, no es como que tú un día te levantas y dejas de sentir cosas, ¿sabes? Pero ese día sí pasó, así como de la nada. Y básicamente empecé a construir toda una vida. ¿Y qué quiere decir nuevamente una vida? Empecé a buscar trabajo, empecé a hacer entrevistas de trabajo. Oigan, porque también está bien volver a entender que uno, si quiere ser emprendedor, porque yo quiero ser emprendedora, yo quiero abrir un montón de negocios, pero también está bien entender que hay momentos y lapsos donde tienes que tomar un suspiro, ya sea para hacerlo mejor, para recuperarte económicamente, para poner un poco en orden en tu cabeza. Así que dije: creo que ser
nuevamente empleada, no está mal. Me decido, oigan, y también porque es un descanso, seamos honestos, uno como emprendedor trabaja 10 veces más, uno no recibe su salario totalmente completo, a veces ni descansas, ¿no? Entonces dije, también está bueno tomarse un horario, saber que vas a llegar tu pago, saber que tienes que trabajar ciertas horas, que tienes que hacer ciertas actividades, está bien. O sea, tomarse un tiempo para esto está bien. Así que empiezo a escoger un nuevo trabajo, consigo un nuevo trabajo, un poco un rol más pequeño del que tenía porque antes de todo la cervecería tenía un rol mucho más alto, ¿no? Entonces nuevamente volver a empezar, sí fue como, pero nada, dije, no importa, va a servir para pagar mis cosas, para salir de este ambiente, para saber que soy capaz de volver a hacer nuevas cosas. Empiezo a conseguir un nuevo empleo y empiezo a hacer nuevamente poco a poco cosas. Oigan, cuando a mí me pasó todo esto, la psicóloga me decía, una de las cosas que más te va a ayudar es tener nuevamente un sueño, nuevamente un proyecto. Oigan, el que sea, así sea volver a ir a mercar, pagar una cuota, almorzar en un restaurante, algún sueño. A veces los sueños no tienen que ser como necesito una mansión dentro de 2 días o si no, no soy feliz. A veces también los pequeños sueños. Yo empecé a soñar como recuperarme de la enfermedad que tenía, resultar nuevamente abriendo mi marca a otro rumbo, porque también descubrí que lo que estaba haciendo con la cervecería no me gustaba. Y está bien también reconocer que hay cosas que a uno no le gustan, así uno lo haya hecho por muchos años y así haya abierto un negocio. Entendí que también esa etapa había sido como cuando uno tiene una fecha de contrato y se acaba, como cuando uno termina una relación, como cuando uno termina un proyecto. A veces hay cosas que tienen un principio y un fin, no necesariamente todo tiene que ser para siempre. Siempre nos han enseñado que todo es para siempre y a veces inclusive las cosas son para siempre, se transforman, porque tú puedes empezar con tu logo de la marca amarillo y sucede que dentro de 3 días te das cuenta, bueno, 3 años, te das cuenta que quieres cambiarlo a verde porque es lo que más se vende. Ustedes han visto que inclusive las marcas se transforman día tras día porque nada es para siempre. Comprendí que había sido una etapa de mi vida que probablemente tampoco me conocía tanto para entender todo lo que conllevaba eso y ya no me gustaba tanto, ¿saben? Y empecé a hacer otras cosas que ya venía generando con mi marca. Yo tenía un montón y un sinfín de cosas con mi marca y empecé nuevamente a hacerlo. No cerré mi marca, simplemente se transformó. No cerré un punto, simplemente se acabó. Porque es que nosotros todo lo llevamos a la tragedia de que todo se acaba, que todo simplemente ya no lo puedo volver a hacer, que si ya quebré en un emprendimiento no puedo abrir otro. ¿Y por qué? Si ya te endeudaste una vez, ¿por qué no te puedes endeudar otra vez? Simplemente las cosas transforman, tienes que ser muy juicioso claramente financieramente, tienes que aprender a tomar decisiones, pero oigan, de todas las cosas que salieron mal, tú ya sabes qué cosas puedes hacer y qué cosas absolutamente le dirías que no, sin importar qué hagas, qué digas, simplemente empiezas ya a entender muchas cosas, tienes un montón de historia detrás, ¿sabes? Que a veces no comprendemos cuando las cosas acaban. Ahorita nuevamente estoy generando nuevos proyectos, aún sigo en la casa de mi mamá, aún tengo mis cosas en una caja, literalmente están allá, en una cajita. Pero saben, después de todo esto dije, vuelve a existir otro capítulo de mi vida, donde me levantaré, donde estaré súper bien, donde volveré a soñar, donde probablemente mucha gente seguirá estando. Mucha gente se irá con la cerrada del otro negocio, mucha gente se ha ido, me han manifestado que tampoco le gusta y mucha gente se seguirá yendo de aquí en adelante porque claramente cuando tú te transformas empieza a transformarse también tu público, pero intentarlo de nuevo está súper bien. De hecho yo siento que es muy valiente tomar la decisión de decir, tengo que cerrar porque esto no me está haciendo bien, y también es muy valiente volverlo a intentar. Y yo espero
que ustedes confíen en el proceso, tanto así que entiendan que también pueden volverlo a intentar. No porque una vez salió mal, va a salir mal 2 veces, 3 veces. Oigan, los invito a que escuchen un montón de historias de gente que es como que la intenta y la intenta y la intenta. Si usted cree que el concepto que usted tenía, el sueño que tenía, la pareja que tenía era su ideal, pues saque las cosas malas y vuélvalo a intentar de una mejor manera. Pero nunca se rinda. Siento que rendirse también está mal. Y rendirse no quiere decir cerrar o acabar las cosas, sino rendirse es no volverlo a intentar. Porque se puede volver a intentar de muchas maneras y se los puedo jurar que van a estar mucho más felices. Yo nunca había estado tan feliz como en esta época de mi vida. Sí, con todo lo que les cuento. Pero irónicamente todo esto me hizo entender que fracasar es parte de la vida de uno, que intentarlo es parte de la vida de uno, que las cosas salgan mal también, pero también que van a salir muy bien, que va a dar mucho miedo en cualquier cosa chiquita o grande que hagas. Ahorita yo estoy aprendiendo patinaje y ustedes no saben cómo mi corazón late y la agonía que me da cada vez que me coloco un patín. Y me he caído de unas maneras asombrosas y lo seguiré intentando. Así pasa aquí en la vida con un montón de cosas. Sé que la sensación de fracasar es horrible, yo no les voy a decir que no, es una sensación que queda en el pecho un montón. A veces cuando veo videos de gente que está sufriendo por su negocio o que de verdad pasa por situaciones como las que uno pasó, aún me duele, yo no voy a decir que no. Pero entiendo que es una etapa que se acabó, que le agradeceré un montón, que podré solucionar poco a poco económicamente. La plata también va y viene y que de alguna manera puedo volver a generar otro sueño. Así que yo espero que este capítulo te haya ayudado si estás como por una situación donde no te sientes tan bien con todo. Siempre cuida tu salud, porque muchas veces, y he hablado con muchas personas, la salud es lo primero que nos dice: yo aquí ya no estoy bien. Va a haber nuevas situaciones, va a venir nuevas oportunidades, claramente hay que buscarlas, pero también el universo va a hacer que se alinee todo para que pueda funcionar mejor. Así que si te gustó este capítulo, espero que me puedas compartir, que le puedas dar like, sobre todo compartir para que muchas personas nos puedan escuchar. Suscribirte, porque si te suscribes pues también te va a llegar una notificación cada vez que subamos un capítulo. Esta vez me atrasé un poquito, un día, porque hubo problemas técnicos, pero aquí estamos cada domingo. Les envío un abrazo gigante, un pico, y nos vemos el próximo domingo.